Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con ustedes en este domingo, último domingo de julio de 2025, aquí en JAI 96.3, dando comienzo a otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Este espacio que ustedes ya saben, está pensado, está creado para poder dialogar con personas, personalidades, personajes de nuestra sociedad que desde su hacer, tanto en forma individual o en forma asociada, aportan para que nosotros como sociedad vivamos cada día un poco mejor. Y este programa sale al aire gracias al trabajo en controles de Gustavo García, a quien saludo, y en la producción con Luciano Stillman, que hacen posible que el trabajo salga de la mejor manera posible. Y nos metemos de lleno en este programa este domingo, y lo quiero comenzar con esto. Dice así: mi abuelo tiene la sabiduría de un lobo viejo que todo lo conoce. Sus arrugas cuentan mil historias y sin embargo sus ojos son los de un niño que jamás se da por vencido y disfruta siendo mi mejor amigo. Ustedes se preguntarán por qué empiezo esta editorial con esta frase y que también tiene que ver con la conversación que vamos a tener hoy con nuestro invitado, que realmente va a ser muy entretenido, muy divertido, muy interesante y muy emotivo. Pero esta frase que traigo tiene que ver porque ayer, a mí como a muchos de ustedes, me sorprendió las redes sociales, el WhatsApp sobre todo, y el Facebook, los saludos que recibía con motivo de el Día Mundial del Abuelo. Ayer 26 de julio, por estas cosas de la cultura ciudadana, se celebra el Día del Abuelo. Y cuando me llegaron esos posteos, esos mensajes, lo primero que me vino a la cabeza fue un viejo reportaje que le hicieron al escritor español Arturo Pérez Reverte sobre sus abuelos. Y él contaba y decía, o dice, porque eso se puede encontrar en las redes todavía, dice, mi abuelo, dice él, ¿no? Mi abuelo nació en el siglo XIX. La posibilidad de imaginar que fue testigo de esa época y que al morir se llevó él solo esas vivencias, esos recuerdos, esas experiencias, es de un valor enorme y que solo se pueden continuar en la medida que nosotros como nietos nos atrevimos a preguntarle, a que nos cuente. Y también a partir de ese lugar y esa relación de nieto-abuelo, abuelo-nieto, trascender esos vínculos, trascender esas historias. Y también me puse a pensar, en función de ese reportaje, en mis conversaciones con mi abuelo David, mi abuelo materno, que ya en los últimos años yo me sentaba y le pedía que me contara historias de su crianza en su pueblo Dubno, en Rusia, y de sus sueños. Y quizás lo que más me quedó grabado y que recuperé en el día de ayer fue su historia nunca cicatrizada. Él terminó el secundario en Europa, en Rusia. Su padre lo envió a la Argentina, a la América, para que no tenga que ser enrolado por el ejército soviético. Y vino convencido de que iba a seguir su sueño de ser médico. Aquí lo esperaba un tío, un primo de su papá, y cuando lo fue a buscar le dijo, este no es tiempo para estudiar, vas a venir a la fábrica, y terminó trabajando como operario en una fábrica de gorras. Es la historia de mi abuelo como la historia de tantos. Y cuando estaba pensando en esto de Pérez Reverte y pensando en mi abuelo David, me vi yo como abuelo, que tengo la dicha de tener 4 nietos, y cuando soy acosado, sobre todo con mis nietos mayores, con Ilan, que tiene 10 años, y con Mijal, que tiene 8, que me piden que les cuente historias de mi juventud.
historia del pasado, historia de cuando su mamá, mi hija, Natalie, era chiquita, de sus tíos, mis hijos, Ariel y Jonathan, y uno lo cuenta con mucha dedicación, con mucha gracia, inventando cosas también, dándole color y para que sea más divertida para los chicos. Y me puse a pensar en eso, digo, qué dichoso y qué lindo es poder ser abuelo. Y los abuelos tenemos un rol, abuelo, abuela, tenemos roles importantísimos en la sociedad de hoy. Primero que somos transmisores de historia, de cultura, somos transmisores de identidad, pero somos educadores también. En estos tiempos de la sociedad, como se vive, sabemos y que se larga la vida, que tenemos más vida útil, los abuelos también somos educadores. En otra instancia no cubrimos el rol de los padres, pero somos educadores y ocupamos un lugar central en la vida de nuestros nietos. Y también me puse a pensar qué significa ser abuelo, ¿no? Y cuando veo a mis nietos y ver a mis hijos padres, siendo yo padre y habiendo sido nieto, y en esta cadena de la historia, uno no tiene más que, no puede más que emocionarse y agradecer. Y creo que poder hablar, todos los que tenés, que somos abuelos en este momento en la radio, todos los que somos hijos y todos los que somos nietos, poder recuperar esta historia, esta cadena que lo que hace es trascender los vínculos, y los vínculos sabemos que una vez que trascienden son los que nos sostienen vitales en la vida para seguir mejorando nuestra sociedad. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Y nos metemos de lleno, como dice la cortina, en el programa, y para mí es un gusto muy grande porque la verdad confieso que tuve muchas semanas detrás de este reportaje. Las fechas no combinaban, yo tenía que viajar, él da clases, vamos a hablar, pero la vida hizo que coincidiera este programa de hoy con esto que yo leí de editorial de Día del Abuelo, porque su historia tiene que ver con los abuelos. Y así que lo voy a presentar. Se trata de Dan Lande, conocido en las redes sociales como Rulo de Viaje. Dan, qué gusto tenerte, bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Un placer estar acá. Costó, ¿eh? Costó. Estábamos ahí desencontrados, pero bueno, acá estamos. Contanos qué es Rulo de Viaje. Rulo de Viaje, bueno, es una cuenta que empezó hace ya casi 10 años, cuando empecé a viajar y a contar historias, esto de las historias, bueno, yo lo empecé a tomar desde los viajes, desde viajar y contar historias. Historias que tienen que ver originalmente con los destinos, a donde viajaba, con la gente de los países que visitaba. Historias que tienen que ver un poco también con descubrir el mundo y descubrir las conexiones humanas en el mundo. Hasta que, bueno, se dio un proyecto que un poco cambió la forma quizás la forma de las historias que contaba, o el tipo de historias que contaba, que es el proyecto de la Ruta de las Bobes. Y bueno, y a partir de ahí empecé a contar otro tipo de historias. Y qué justo, ¿no? Que cayó este programa prácticamente en el día de los abuelos, ¿no? Qué cosa. Confieso que no sabía que era el Día del Abuelo y me parece una falta, o sea, debería saberlo. No, yo tampoco sabía, te digo lo que dije en la editorial. Me empezaron a llegar mensajes en el WhatsApp que me felicitaban de abuelo y nos cargábamos entre abuelos. Digo, yo no sabía, es el Día Mundial, no el Día de la Argentina, que es en septiembre, si no me equivoco. Pero digo, uy, justo esta mañana dan con nosotros. Bueno, pero vamos a ir por partes para ordenar la conversación. ¿Quién es Dan Lande para la gente? ¿Cuál es tu vida? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivís? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicás? Bueno, soy de Buenos Aires, Argentina, y hoy creo que soy una mezcla de cosas y puede ser, definirme como un contador de historias me gusta. Estudié algo que quizás no tiene mucho que ver con eso. Me gradué en la UBA como licenciado en Administración. Después me especialicé en Creatividad e Innovación. Y bueno, trabajaba dando cursos, capacitaciones en empresas en lo que es creatividad, trabajaba en una consultora, hasta que en el 2011
renuncié a ese trabajo de oficina. Había algo que tenía que ver con esto, mis ganas de viajar, y en ese momento sentí que era el momento para hacerlo. De hecho, cuando decidí renunciar, lo pensé como un año sabático, y mi jefe de ese entonces me dijo, no, yo estoy de acuerdo con que lo hagas, lo tenés que hacer, pero si lo haces, tenés que renunciar, ¿no? En ese momento mi idea era tomarme un año y volver. Bueno, renuncié y hice un viaje largo. ¿Por dónde te fuiste? Hice un viaje que incluyó países de Europa. Estuve varios meses recorriendo Europa, que era la primera vez que hacía un viaje así largo. En general, las vacaciones que tenía eran las vacaciones del trabajo, 2 semanas o 20 días. Bueno, hice un viaje de varios meses por Europa. ¿Solo? Solo. Y después tenía ganas de recorrer Asia, el sudeste asiático, y se me ocurrió unirlo a través de Rusia, cruzando Rusia en tren. Esto en el año 2011. Y bueno, Mirá. estuve 2 meses atravesando Rusia hasta Mongolia, de Mongolia a China, y bueno, después bajé todo por China hasta el sudeste asiático, Vietnam, Camboya, Tailandia, Sri Lanka. Bueno, fueron un año y medio No, de viajes. me imagino vos contabas esto, como yo recién decía del cuento, pensando en Pérez Reverte, mi abuelo, que uno cuando cuenta recrea imágenes o inventa imágenes, pero vos me contás atravesando Rusia en tren, y la verdad te digo, me vienen a la cabeza imágenes del Doctor Zhivago, esas películas de pasando por la Rusia, por las estepas, por el frío. Entonces es fantástico eso. Bueno, me agarró el invierno. En ese viaje, lo que pasó, estamos hablando, recuerdo, ¿no? Del 2011, donde no existía Google Maps, Google Translate, no existía, prácticamente los smartphones eran como muy... No tenía internet en el teléfono. Y todo era con papelitos, hablar con gente, ir a la terminal de tren, comprar el Vos pasaje. ruso no hablás. No, aprendí, o sea, en realidad lo que me pasó fue que mi idea de Rusia era, bueno, esto es un país difícil, no conozco a nadie, un país Duro. duro, un idioma la gente no habla inglés, viene el invierno, era otoño en ese momento, tengo que cruzarlo lo más rápido posible, 2 semanas, cruzar Rusia. Al final me quedé 2 meses, todo en casas de gente que me hospedó, que no conocía, que me hospedaron a lo largo de ese recorrido. Me agarró pleno invierno en Siberia, menos 30 grados, después en Mongolia menos 40, así que viví el frío siberiano a pleno. Y este rulo de viaje que viaja solo, yo no sé cómo haces, a mí no me gusta viajar solo. Tuve la semana pasada en Ginebra por trabajo, no soporto estar solo, pero esto es un problema mío. Así que es todo para valorar esta soledad. Te hospedan en casa, ¿qué golpeás la puerta? Decís, estoy de viaje, soy de Argentina, necesito dormir en algún lugar. ¿Cómo haces? Bueno, en el caso de Rusia, lo que pasó, la primera casa donde me quedé en San Petersburgo, meses atrás, en Budapest, en un boliche, había conocido una chica, nada, que charlamos, yo estaba sentado, estaba esperando un italiano, ¿viste? Para que había salido un italiano el hostel, fuimos al boliche, yo ya me quería ir, estaba sentado esperándolo, y había una chica sentada al lado mío, y le digo, ¿sos húngara? Me dice, no, soy de Rusia. Yo digo, mira, yo en unos meses voy a ir a Rusia. Y quedamos en contacto por Facebook, y no hablábamos mucho, hasta que se acercaba la fecha en que yo tenía que llegar a Rusia, y le escribí, mira, estoy yendo para allá, ¿me ayudás? No sé cómo se compra un pasaje de tren, si tengo que comprar todo, si voy comprando. Dice, ¿cuál es tu idea? Le digo, no, mi idea es ir a Moscú, y de Moscú, un par de ciudades, Siberia. Dice, no, pero si venís a Rusia, si ya estás acá, venite a San Petersburgo antes. Digo, es que no sé si tengo tiempo. Dice, no, pero vale la pena. Dice, mirá, si venís, te podés quedar en mi casa, vivo con una amiga, te quedas con nosotras. Y dije, bueno, Vale. compré el pasaje a San Petersburgo, y me pensaba quedarme unos días, me quedé una semana. Y esa chica era de una ciudad en Siberia. Dijo, bueno, cuando vayas ahí, mi hermano, mis papás, me quedé en la casa de la familia de ella. Y bueno, Mirá, se fue y haciendo se la va cadena. dando, sí, se Qué va dando. bárbaro. Así que es un poco así, ¿viste? A veces coincidencias, casualidades, amigos de amigos. ¿Y fuiste generando amistades que fueron perdurando en el tiempo? Sí, sí, sí. De hecho, a Rusia volví en el 2015 para visitar
estos amigos en Siberia y en primavera, para ver cómo era en primavera. ¿Qué es Y- Siberia? Tenemos la imagen de Siberia de lo peor por las Sí, historias sí. reales de los sobrevivientes, de las familias, Ujú. etcétera. Pero ¿qué es Siberia? Siberia es una naturaleza increíble. Me acuerdo que de ir a un parque nacional, una montaña y ver bosques interminables, bosque, montaña, interminable. Y la gente siberiana también, a mí me sorprendió. Yo tenía esta idea de los rusos, viste, como más distantes, lejanos, pero todo lo, Fríos como el claro, clima. pero todo lo afectivo, o sea, de abrazar, de tocarse, todo eso también, viste, es como, es distinto a lo que uno cree. Qué bárbaro. Y fíjese primavera. Fui esa primavera, fui al lago Baikal, bueno, nada, y después volví en el 2019 solo a San Petersburgo. Volviste del viaje después de un año y Y bueno, un año sí, y medio viajando. ¿Volviste y cómo encaraste la vida? y ahí ese viaje me cambió. Ya no quería trabajar en relación de dependencia. Ese ex jefe tenía razón. Ya no iba a querer. Y me gustaba lo que hacía, así que seguía con creatividad e innovación, pero tenía una experiencia de viaje fuerte, intensa, después de ese año y medio, y no sabía cómo canalizarla. Empecé a encontrar o a conocer otros viajeros o gente que viaja y también tenía esas experiencias de viaje fuertes, intensas, y se me ocurrió armar un espacio cultural, un club de viajeros, un espacio cultural, pero dedicado a los viajes, con talleres, periodismo y crónica de viaje, con cenas con chef invitados, con noche de música en vivo, y bueno, y lo tuve hasta el 2019, en Bien, donde... te fue bien, la gente Sí, iba. sí, 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 la verdad fue muy bien. De hecho, justo lo dejé por una cuestión de que yo alquilaba una casa en Palermo para este espacio y los dueños, cuando se termina el contrato, la querían vender para hacer un edificio. Y en el Claro. momento en que se estaba dando ese cambio, yo decía, bueno, quizás es momento de volver a viajar, porque esos años con el espacio cultural fue 24 horas metido ahí adentro, laburándolo y casi sin viajar. Dije, bueno, quizás es una buena oportunidad para hacer un viaje, volver y retomarlo. Y bueno, y en ese momento, ese viaje que surgió cuando en este espacio rompí 5 platos que eran de mi abuela. Rompiste 5 platos. ¿Y qué tiene de importante? Bueno, esos abuelos, mis 4 abuelos eran polacos, ¿De dónde de Polonia? de pueblitos chiquitos, de parte de mi papá, de un pueblo que se llama Stoczek, que viven 2000 habitantes, de parte de mi mamá, de la zona más del este, cerca de Lublin, de la zona Lubelski. Y ¿Y llegaron acá después de la guerra? mis abuelos maternos llegaron después de la Primera Guerra y mis abuelos paternos, bueno, sobrevivieron. En realidad, cuando los nazis invaden Polonia, ellos escapan para el este, para la Polonia ocupada por los soviéticos, y ahí los mandan a Siberia. Ah, mira. Y ellos pasan la guerra en un gulag en Siberia, sobreviven a eso, y cuando vuelven a Polonia, después de la guerra, bueno, ahí se enteran que de su familia no quedó nadie. Asesinaron a todos. Lo único que tenía mi abuelo era un hermano que estaba en Argentina desde antes de la guerra, y así es como termina en Argentina. Estos abuelos nunca quisieron saber nada con Polonia, volver a Polonia, no se hablaba de Polonia, No se hablaba, ¿no? Como no no se debería. hablaba. Yo casi no los conocí, pero mi papá no preguntaba, y después mi papá no hablaba, no sabía, o no hablábamos de Polonia en mi casa. Esto es lo que hablábamos recién en la Sí, editorial, ¿no? La sí, importancia de preguntar y contar, que esa historia no se muera, por más sí. dolorosa que la historia esté. Ujú, sí, totalmente. Es interesante. Y cómo se habla con los abuelos cuando ya no están también, ¿no? También. Eh, y bueno, y era un tema, sí, del cual no se hablaba. Y cuando rompí estos platos habían estado 70 años en mi familia, se cayó una pila de 5 platos al piso. ¿Se te cae a vos? Sí, fue una escena, sí.
No, contá porque es interesante. Estamos hablando de platos que tienen significado, pero Sí, contalo. no, fue bueno, en ese ir y venir de la cena, nada, había que sacar de la mesa, que yo, un tropezón, este, una, una pila de 5 platos se va al piso. Y bueno, y en ese momento sentí que era de los pocos recuerdos que tenía de mi abuela, viste, la cena seguía, pero en mi cabeza ya está, había terminado y después llamé a mi vieja y a mi viejo, le dije, rompí los platos de la baba, me dicen, no pasa nada, no, no, se tienen que poder arreglar, no se podían arreglar, era ya, y pensando, digo, bueno, ¿cómo puedo reparar esto? ¿Qué Tenían puedo otro hacer? significado, no era el Sí, plato, sino lo que no, representaba el sí, plato. sí, 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 totalmente. Pero son estos abuelos que sí conociste o que no conociste. No, son los que estuvieron en Siberia. Mi abuelo paterno falleció 2 semanas antes de que yo naciera y mi abuela cuando yo era chiquito, tenía 5 años. Tengo recuerdos de ella, pero bueno, era muy, muy chico como para Era como entablar un vínculo. esa rotura representaba una rotura muy grande. Ujú. Y bueno, y pensando qué podía hacer, se me ocurrió, dije, ya sé qué voy a hacer, voy a ir a Polonia por primera vez, a los pueblos de mis 4 abuelos, voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, escribir un mensaje y dejarlo como placa conmemorativa, como forma de reparación. Y después de unos días seguí pensando, dije, bueno, pero ¿por qué tiene que ser solo de mis abuelos? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba en las redes, que me digan de dónde eran sus abuelos en Europa del Este y hago un viaje haciendo homenajes con platos rotos? Y bueno, y así surgió la idea ¿Y la de... gente te daba platos rotos o eh, o vos llevabas de tus pedazos? en realidad yo llevé, eso fue en el 2019, hice un viaje de 8 meses, desde Bulgaria hasta Lituania, donde también aprendí, bueno, qué es hacer un homenaje o cómo se hace. Y al principio yo tenía los platos rotos de mis abuelos para los homenajes de mis abuelos. Y bueno, y la idea era conseguir platos en Europa del Este, romperlos y hacer el homenaje. Y lo que se dio fue que, bueno, muchos de estos pueblitos, la gente me escribía, me contaba, te digo, era todo un aprendizaje de qué es hacer un homenaje, qué le tengo que preguntar a estos nietos que me escriben, o cómo se honra la memoria, más allá del plato, ¿no? Porque, bueno, está bien, dejo un plato, pero que me cuenten historias, y si no saben, que, bueno, yo les decía, bueno, todo lo que tengas de tus abuelos, por más de que no sabes cómo era su vida, que yo en Rumania o en Polonia, recuerdos que tengas de tu infancia con estos abuelos, todo sirve. Fui descubriendo que hacer el homenaje tenía que ver con, de alguna forma, recuperar esas historias y hacer algo con todo eso. Y parte de eso también era, bueno, cómo se llega a estos pueblos, que muchas veces están perdidos en el medio de la nada, que llegar es difícil, y donde no hay hostel, Airbnb, hotel, ¿no? Esto que charlamos antes, bueno, se llega y, Sí, son pequeñas claro, comarcas, claro, aldeas, un par de casas y nada más. sí, y empezó a darse que la gente local que vivía en esos pueblos muchas veces me hospedaba, y esa gente se hacía parte del proyecto. Para mí eso es trascendental, que gente que hoy vive en estos pueblitos se haga parte, y bueno, y eran ellos los que me daban, o los que me dan platos de su casa para el Hay, homenaje. hay muchas historias de familiares de sobrevivientes que volvieron a Europa, a Polonia, a Ucrania, Rusia mismo, y los habitantes de las casas le negaban el diálogo por el temor a que vengan a recuperar su propiedad. Sí, ¿En tu caso no fue así? a mí no me pasó nunca algo así. Eh, y es algo que es un tema recurrente. Yo creo que, por un lado, yo viajo con tiempo, ¿no? Y yo puedo llegar a un lugar y quizás quedarme unos días, o puedo ir y irme en el día. Eh, O sea, no, si no, viajás no, sin límite de tiempo, en a realidad, lo que viene. cuando llego a un pueblo no tengo como ese apuro, a menos de que, bueno, no encuentre dónde quedarme y me tenga que ir. Pero digo, el ir a recorrer el pueblo, por un lado, no tengo este apuro de, bueno, tiene que ser todo rápido, y tampoco voy con quiero encontrar información, ¿no? Muchas veces pasa, o también me imagino o supongo cómo se aborda cuando mucha gente va al pueblo.
Primero que hay un montón de cosas que intervienen que tienen que ver con el dolor, a veces bronca, con un montón de sensaciones que son difíciles de manejar y que también es difícil de manejar y conectar con la gente que vive ahí. Por otro lado, quizás la gente que va dice, bueno, quiero saber quiénes vivían acá, o se acercan a alguien, quizás digo, yo me pongo en el lugar de, imagínate vos estás en tu barrio, te vas a hacer las compras, no sé, vas a la verdulería, y viene alguien y te empieza a hacer de la nada preguntas muy Sí. personales. ¿Tu familia era de acá? ¿Y quiénes vivían? Sin presentarse. Claro. O sí, bueno, quizás cómo reaccionaría yo. Y entonces yo voy y quizás saludo a la gente y me pongo a charlar y me pongo a charlar de cosas que no tienen nada que ver con esa historia o con esas historias, simplemente por el hecho de charlar, de conocer. Y como no tengo ese límite de tiempo, no estoy apurado, quizás ya no se trata de mi historia personal, sino de historias de otras personas. eh, Tengo también esa facilidad para hablar con la gente, nos sentamos, a veces me invitan a tomar algo, a comer, charlamos. Generás una Sí, empatía. y quizás en algún momento ya esa gente se siente más cómoda para charlar de otros temas. Ahora, Bien. si vos vas al pueblo, vas a un pueblo, por el día, tenés un par de horas y a un desconocido le empezás a hacer preguntas No, de cosas que claro. pasaron 80 años atrás y quizás es raro también. No, aparte, imagina también, llegás a un pueblo, en esos lugares, también le despierta curiosidad un latino con rulos, con Seguro. barba, totalmente descontracturado. Bueno, qué personaje raro e interesante, ¿no? Sí, 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 sí. En función de eso, de esos diálogos, esos encuentros interesantes, te voy a hacer una pregunta. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Nos contaste que la inspiración vino con esos platos, esa tragedia de los platos rotos que cerraba una etapa de vinculación con tus abuelos, ¿no? Pero bueno, en esto de los viajes, ir a los pueblos de tus abuelos, si tenés que rescatarme una o dos anécdotas, ¿qué me contás? Bueno, en estos años pasó de todo. Pasó desde cosas increíbles, de un plato que terminó puesto como exhibido en un castillo del siglo XII. También reencuentros, hay un homenaje de una familia, una chica uruguaya que me escribe, me cuenta de sus abuelos eran de un pueblito en el sur de Polonia, en las montañas, un pueblito chiquito, el abuelo se llamaba Nikita Pinchak, y emigraron después de la Primera El Guerra. pueblo se llamaba Nikita. No, el abuelo. El El pueblo abuelo. se llamaba Comancha. Para ella todavía ni sabía si existía, ¿no? Dice, no, creo que no existe más el pueblo. Y me empieza a contar de sus abuelos que emigraron desde este pueblito Comancha hasta un pueblito en Uruguay, ahí por Bella Unión. ¿No? De las montañas en Polonia a un pueblito mínimo en Uruguay. Me cuenta que estos abuelos tuvieron 12 hijos, de esos 12 hijos tuvieron nietos y hoy hay 200 descendientes. Lo llaman los gringos de Calpica, por eso ahí Calpica, Bella Unión. Y me empieza a contar un montón de cosas, historias de su abuelo, que fue el primero en proyectar películas, en un almacén de ramos generales proyectaba películas y armó un cine para el pueblo en Uruguay. Y un montón de cosas, de historias de Uruguay. Cinema Paradiso, ¿no? Claro. Y yo le dije, bueno, voy a ir. Ahora el pueblito que quedaba en medio de las montañas, yo decido ir un domingo, o se dan las cosas para que haya un domingo no hay transporte público, toda la mañana haciendo dedo por la ruta, en la ruta para llegar a Comancha. Con la mochila, una mochila de 25 kilos, otra mochila, verano, el sol, haciendo dedo en la ruta, Polonia. en Polonia. Para llegar a un pueblo del que, en mi cabeza, digo, si me llevó toda la mañana llegar. Y cuando llego, bueno, si me llegó toda la... ¿Quién te levanta? Me levantaron dos autos. Unos me acercaron, sí, algunos kilómetros, otros, sí, como lugares ahí en ese camino de montaña. Yo no me acuerdo bien, pero eran dos autos, creo que me terminaba acercando.
Y cuando llego, digo, bueno, si me llevó toda la mañana llegar, tengo que calcular el mismo tiempo para volver, pues no tengo dónde dormir. Entonces, tengo que por lo menos calcular el tiempo Ah, de para regreso. volver. Digo, tengo 1 hora y media para hacer algunas fotos, videos del pueblo, para mostrarle a esta chica, a Maggie, y para hacer el homenaje. Claro, llego domingo, todo cerrado. Lo único que había abierto era un local medio de segunda mano, de ropa de segunda mano, estaba cerrando, y aparece una mujer, y me acerco, y no sé por qué me acerco, para hablar, ¿viste? Para que me felicite. Bien, flaco, llegaste. Nada, y ella quiere saber qué hago ahí, y le empiezo a contar, bueno, claro, es muy complicado, tengo un proyecto, y entonces digo, ¿Y de qué hablabas con ella? en inglés, con palabras en polaco, palabras sueltas, y mi amiga es de Uruguay, los abuelos, viste, Polonia, Uruguay, no me entendía, y no me entendía, pero quería saber. Yo como, bueno, ya está, no se preocupe, sino ella se le empezó a dar como ansiedad, quería saber, y llamó a una nieta para ver si podía traducir. Bueno, tuve una situación así, hasta que yo le digo, bueno, ya está, está todo bien, no pasa nada. Y digo, no, la familia era Pinchak, y ahí frena, dice, Pinchak. Le digo, sí, y se pone como, perdón, y se pone como más ansioso, dice, Pinchak, y me empieza a señalar al final de la calle, me dice, mira, anda derecho hasta el puente, doblá, va a ser una casa blanca, anda para ahí. Perdón. No, Y tranquilo. yo hago ese camino, llego hasta ese puente, doblo a la derecha, veo la Casa Blanca, tiene una reja, y después de la reja hay una entrada y está la puerta, y no sé qué hacer, quiero abrir la reja, no hay timbre, digo, bueno, pero es propiedad privada, me mando, ¿qué hago? Y al lado había ¿Aplaudís? aplaudí, pero al lado había un pasillito que iba hasta el fondo de la casa, como un jardín, yo trataba de espiar, hasta que viene una chica, o sea, abro la reja y aparece una chica. Me mira, yo la miro, digo, Pinchak. Dice Pinchak, como si fuera un password. Imagínate, estás en tu casa de Comancha. Estás en tu casa de Comancha, domingo al mediodía. Y aparece un pibe con rulos y Comancha, que es mochila. un pueblo muy Un pueblito chiquitito. chiquito, sí, un pueblito perdido. Y no sabes bien qué pasa, pero algo pasa. Y me dice que la sigo por el pasillo hasta el fondo, hasta un jardín donde está toda la familia reunida. Solamente con decir Pinchak te abrió Pinchak me hizo pasar y había padres, tíos, nenes chiquitos, ¿no? Todos me rodean. Y viene el que parecía como el padre o el dueño de la casa. Y yo vuelvo a repetir, Pinchak, y dice Pinchak. Le digo, Nikita Pinchak, que era el nombre de la abuela. Dice, Nikita Pinchak Tatabrat, era mi tío. Encontré familia, que quedó, estos abuelos emigraron a que Uruguay. no sabía que estaba. Parte de la familia quedó. Y bueno, y después de 70 años volvieron a estar en contacto. Yo me quedé con ellos. Los revinculaste Sí. vos. Me hicieron pasar, vodka, fiesta, me quedé el fin de semana con ellos. Viste, yo, Maggie, encontré a tu familia. Bueno, Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te propongo hacemos una tanda, seguimos un ratito más. dale. Seguimos en conversaciones que inspiran, conversando estas historias fantásticas con Dan Lande, Rulo de Viaje. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate.
Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Bruj, por FM High 96.3. Volvemos, retomamos conversaciones que inspiran, volvemos con la música que escuchábamos de Kenny Chesney, la canción dedicada a los abuelos, en este día que estamos hablando de nosotros, nuestra historia, nuestros abuelos, disfrutando las historias de Dan Lande con su ruta de las Bobes y esta locura linda, ¿no? Inspiradora de viajar y hacer homenajes. Y estaba pensando qué significado importante tiene en general en la civilización, pero en la familia judía, la comida. Y, y esta suerte de homenaje, de revinculación, tiene que ver con los platos, que tiene que ver también con
esta educación que tenemos de sentarnos alrededor de la mesa y es el plato que te vuelve a vincular. ¿Conociste los pueblos de tus abuelos, las casas de tus abuelos? Sí, a los pueblos fui en el 2019. Las casas no, porque, bueno, creo que no quedaba nada. Nosotros no teníamos dirección, o sea, no teníamos información de la dirección o dónde vivían. Y había, en realidad, en el pueblo de mis abuelos paternos había una zona de casas muy antiguas, casas que podían ser casas como las que vivieron o eran de mis abuelos, pero bueno, No tenías la no dirección teníamos. precisa. Sí, ¿Cómo llamaban los pueblos? ¿Cómo se llaman los pueblos? Stoček, y después de mi abuelo materno, el pueblo se llama Izvica, que es un pueblo conocido. Se decía que era el único pueblo de toda Polonia que no tenía iglesia, porque era un pueblo donde el 98% de la población era judía. Fue un pueblo, un caso como excepcional. Y no quedó nada. Nada. Y ahora hay iglesias. Ahora sí, hay iglesias. Y después de mi abuela materna, un pueblito muy chico, Bejrata, en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y esto de la comida me pasó de llegar a casas en Polonia y sentir los aromas, las comidas, la torta de manzana, o vareniques, que ahí se llama pierogi, pero y las mismas y costumbres también. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la casa de mi abuela y no me dejaba tomar con la comida. O sea, yo tenía que terminar de comer. Claro, así era. Para tomar agua. Y me parecía muy raro, porque en mi casa, o sea, con mis papás tomábamos cuando queríamos, pero con mi abuela no. Había que comer y después se tomaba. Y cuando llegué a Polonia, me pasó en varias casas de que con la comida no servían nada para tomar, y después de comer tomaban un té o se tomaba. Y ahí entendí, claro, esta costumbre, esta cosa que viene de algún lado. Claro. Bueno, claro, seguro. Qué interesante. Decime, ¿otra anécdota? Antes hablaste así al pasar de un cuadro, un plato en un castillo. Sí. Esa es una. Pero otra historia que me quieras contar, la que vos... Hay una historia que es interesante porque también es particular, que es la historia de una abuela que nunca emigró. En general las historias que yo tengo son historias que me llegan de gente en Argentina o Sudamérica. Y claro, si están en Sudamérica es porque sus abuelos emigraron antes, después de la guerra, en alguna circunstancia, pero emigraron. Y esta es una chica que se llama Karina, que me escribe, me cuenta que su abuela era lituana, de una ciudad llamada Klaipėda, pero que nunca se fue de Klaipėda. Y yo, entonces, ¿cómo fue? Digo, ¿por qué estás acá? Y la historia es que esta abuela, se llamaba Olga, tiene una hija que se llama Marina. O sea, hasta ahora tenemos, pues, estas historias, siempre me tengo que hacer un árbol genealógico, claro, con esto, claro. Son confusas. Entonces hay abuela Olga, que no emigró, hija Marina, y la nieta de Olga, que es Karina. O sea, Olga, Marina, Karina. Olga tiene a Marina de joven y la cría sola. O sea, Olga, madre soltera, cría a Marina, y cuando tiene más o menos 30 años se enferma y se muere. Marina, que tiene unos 6, 8 años, queda a cargo de sus propios abuelos, y bueno, y se cría en Klaipėda hasta que tiene que estudiar en la universidad, y ahí se va a Rusia a estudiar, conoce un argentino, se ponen de novios y ella se muda a la Argentina. Entonces la que emigra es la hija. Bueno, Karina es argentina, y toda esta historia que te estoy contando, ellas no sabían mucho, porque para Marina era muy difícil y Karina no tenía información, y porque, claro, Olga murió de joven, entonces mucha de esta información no estaba. Y Karina, cuando me escribe, me cuenta que hace unos 10 años le llega a su casa una caja que viene de Lituania con un montón de cosas de su abuela. Objetos, el título universitario. Ella ahí empieza a descubrir cosas de su propia abuela, que estudió letras en la universidad. ¿Su abuela también había sido universitaria? Sí, que era algo como atípico para esa época, o sea, madre soltera, universitaria, estudió letras, y empieza a descubrir un montón de cosas y ahí quiere saber más. Bueno,
cuando yo estoy, esto pasó en el 2023, que yo estaba de viaje haciendo homenajes y entramos en contacto y ella me empieza a contar, me pasa la información, y digo, bueno, Esa vos- abuela quizás en la historia del tiempo tiene que ver con el tiempo de la revolución comunista, ¿no? s- Esa abuela que no emigró. en realidad es después de la Pero digo, guerra. con todo ese Sí, movimiento para que sea sí. universitaria, me parece que tiene que ver con esa Sí, época. sí. Y nada, y yo le digo, bueno, voy a ir a Claiped a hacer el homenaje, contame lo que sepas, preguntale a tu mamá. Dice, no, mi mamá no puede hablar de este tema, para ella es muy duro, ¿no? Karina me Claro. dice sobre Marina. Bueno, no te preocupes, vamos como nosotros. Yo en general nunca presiono, o sea, me cuentan lo que me quieren contar, yo con eso, viste, voy, a veces van aflojando, a veces aflojan cuando el homenaje se va materializando. Y digo, bueno, voy a ir a Cláipeda a hacer el homenaje, pero claro, una cosa que pensaba era, si la abuela Olga nunca emigró, tiene que estar enterrada acá. Y Karina me dice, sí, está enterrada en Cláipeda. Y digo, bueno, voy a tratar de encontrar esa tumba. Ahora, Cláipeda es la tercera ciudad de Lituania, hay como 7 cementerios, ¿no? No es fácil. Y Karina dice, mira, mi mamá tiene una amiga que todavía vive ahí, no hablan tan seguido, pero una amiga de la infancia, y quizás te puede pasar el contacto. Bueno, le escribí a esta amiga de la infancia de Marina y juntos, nada, ella me llevó a recorrer la ciudad y bueno, y juntos fuimos al cementerio, encontramos la tumba de Olga, que además es muy fuerte porque en la tumba tenía una foto, ¿Estaba que la foto? estaba una foto de ella, que era una de las fotos que me había mandado Karina por WhatsApp, como fotos de su abuela. Y yo les pedí a ellas, cuando sabía que iba para allá, cuando sabía que iba a buscar la tumba, le pedí, le digo, bueno, quizás si quieren escribir una carta o algo que yo pueda leer o hacer en la tumba. Y tanto Marina como Karina me mandaron escribir una carta que yo leí frente a la tumba de Olga. Y la carta quedó allá, trajiste. Sí, yo dejé el plato roto y las cartas, leí las cartas, filmé la lectura de esas cartas, que fue también muy fuerte porque están escritas en primera persona y después, hablándole a ellas y después de tantos años, después de ¿no? tantos años. Y decime, mientras vos estás haciendo los homenajes, o sea, vas reconstruyendo la historia, los homenajes, vos vas compartiéndolo con ellos a través de las redes, del WhatsApp, o esperas terminas todo y después volvés y contás la historia. Depende de cada homenaje. A veces la gente se engancha mucho, a veces yo también, digo, a veces se enganchan demasiado y yo necesito ir más de a poco, porque estoy con otros homenajes. A veces me empiezan a mandar, digo, bancame unas semanas y más sobre la fecha hablamos mejor. Depende de la dinámica que se da con cada uno, en general es por mail o por WhatsApp. Y voy compartiendo y bueno, cuando termina el homenaje ahí quizás comparto más. Decime, ¿y de tus abuelos qué encontraste? De mis abuelos encontramos con mi hermana, que fuimos juntos. En la escuela donde fue mi abuelo están las actas, donde aparece él y las asistencias que tuvo en ese año, que ya no me acuerdo, que era 1920 y pico. Fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tomate un vaso de agua Sí. y vamos a lo que viene. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Esta parte es más rápida para si te deja tomar agua y, Sí, 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 y sí, sí. airearte un poco Es más. que no quería, mirá, después de todos los desencuentros, estuve hace un par de días que estaba medio mal. Digo, no puedo cancelar, si te cancelo hoy, Así es, ya. doble mérito. Sí, Doble mérito. Tenía que ser hoy el sí, programa. sí, 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 sí. Pero la idea de este ping-pong es para que la gente conozca un poco más quién es la persona detrás del personaje, ¿no? Personaje con respeto. La pregunta es, ¿qué hobby tenés? Me gusta el fútbol, me gusta dibujar, no dibujo mucho, pero cuando era chico me gustaba dibujar.
¿Y ahora que viajás y tenés tiempo, no dibujás? Y sí, depende del año, pero hay años donde tengo una libreta de dibujos donde dibujo más y parte de esos dibujos los uso también para compartir cosas. ¿Y qué tipo de dibujos son? ¿Creativos? Sí, en general copias? como, no, creativos, pero tratando de representar quizás la ciudad donde estoy, el lugar. Sí, a veces copio, pero es como que... De tantos viajes y tanto que hablaste de la comida, ¿qué comida es la tuya? Bueno, las milanesas, yo creo que lo que más extraño cuando estoy de viaje, creo que son las milanesas. Milanesas y... ¿Y de sí. las comidas típicas que fuiste descubriendo, qué fue Y lo que de más te comidas gustó? de allá, bueno, lo que son los latkes, me encanta, y las sopas. El borsch, y hay una sopa polaca que se llama jurek, sí, la sopa, creo que las sopas ahí, jurek es una sopa, Bueno, el borscht ese es el riquísimo. borsch, sí, borsch sí, jurek también, con salchicha y con, bueno, está buena. ¿Lees? Sí, sí. ¿Tienes algún escritor favorito? Es por épocas, me parece. Los últimos años, una de mis escritoras favoritas, Natalia Ginsburg, puedo decir. Ajá. Natalia Ginsburg. Digo que vengo leyendo como demasiado en el último año y medio, 2 años. No sé, elijo a ella. No es difícil elegir uno, pero... Sí, claro. ¿Y pensás escribir un libro sobre tus historias? Sí, tengo un libro escrito ¿Publicado? Sí, de crónicas de viaje por Asia, de ese viaje del 2011. Pero que todavía no tiene esto de los homenajes. No. Y ahora estoy trabajando en el libro La Ruta a las Bobes, que espero que esté publicado el año que viene. ¿Próximo viaje? El lunes. ¿Mañana? Me voy a... ¿O el otro lunes? No, el otro lunes. Me voy a Polonia y Lituania. Y este año ya hace 2 años que, además de los viajes que hago solo, bueno, viajes grupales, con gente que se anota para viajar conmigo, para conocer Polonia y Lituania conmigo. Si alguien tiene una semana todavía para contactarse por un homenaje, ¿dónde te contactan? En Instagram, @rulo de viaje. Y ahí te pueden escribir directo. Y Ahí me escriben. Sí. Fantástico. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Primero agradecerte esta posibilidad de conversar con vos. Me encanta toda tu historia, todo lo que haces. Te encontré de casualidad en las redes en plena pandemia. Te empecé a seguir ahí. Estuve hace poco en la inauguración de la muestra en el Templo de Libertad. En el Museo Judío sigue estando ahí. Vale la pena verlas, son unas muestras, fotografías de sus viajes. Te agradezco el esfuerzo por la salud, porque sé que estás sin voz y que estás preparando un viaje. Así que realmente y creo que esta entrevista va a motivar a mucha gente a repreguntarse sobre su historia personal y ver cómo vincularse con ese pasado. Yo estoy seguro que esto va a suceder. Si la pregunta final sería, más allá del hecho del plato roto, si vos estás en soledad en el viaje, esos viajes interminables en el tren, es decir, ¿qué es lo que te movió en el fondo de tu historia a hacer estos viajes de reconstrucción? ¿Cuál es la respuesta que encontraste? Sí, yo creo que el plato roto terminó siendo como un símbolo, pero más que nada algo accesorio, y lo que pasó de fondo que tiene que ver con preguntas sobre la identidad, las raíces, la memoria, y preguntas que me fui haciendo, quizás que en otras instancias, en otros momentos no me hacía, y una reconexión con eso. Y creo que eso también es lo que busca el proyecto La Ruta a las Bobes, que se dé con la gente, con los que reciben los homenajes o no, porque también hay mucha gente, estas historias las voy contando y de repente alguien me escribe y dice, mi abuela era italiana, pero leí esta historia y me siento identificada. Es inspirador, por esos comerciales que inspiran, que sí. por ahí otros repitan e imiten en esto, ¿no? Y creo que da de alguna forma herramientas
o da ganas de empezar a acercarse a la historia personal y que pase eso, y que pase ese tipo de cosas en la gente, y no sé, que la gente me cuente que empezó a indagar más, o que encontró un pueblo, o que le dieron ganas de viajar. Para mí todo eso es una gran motivación para seguir viajando y haciéndolo. Ya sí, la última chiquitita. ¿Encontraste una resistencia cuando vos planteabas que eras judío en alguno de estos viajes? No recuerdo. Sé bueno, que pasa, que a veces pasa, puede pasar. A mí no me pasó. Encontré sí gente. Quizás lo que me sorprendió cuando llegué a Polonia la primera vez y las veces siguientes es que hay gente como muy interesada en la historia judía de Polonia, polacos, no judíos, que trabajan en esto. Y hay organizaciones que se dedican a cuidar los cementerios judíos en los pueblos, y hay en los pueblos profesores de escuela que agarran alumnos voluntarios para cuidar los cementerios, y por lo menos, quizás porque no me lo esperaba, eso fue lo que me sorprendió, como más interés. Que la historia no muera. Sí, y en asumir que eso es parte de su historia también, de la historia de Polonia o de la historia de Europa del Este. Qué bueno. Dan, mil gracias, muy buen viaje y te comprometo para cuando vuelvas. ¿Un viaje de cuánto tiempo? Vuelvo en noviembre. Bueno, en diciembre, si Dios quiere, nos encontramos acá para cerrar el Perfecto. año contando las experiencias. Me encanta. Cerramos así, amigos, otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Creo que un programa fantástico en este día que nos adherimos al día de ayer, que fue el Día del Abuelo, con la Ruta de los Bobes, con estas canciones, con esta música y estas historias. Que tengan ustedes muy buena semana. Soy Claudio Abruj.